todos los viernes. La primera impresión siempre cuenta. Por eso queremos que te veas y te sientas bien. Frente al espejo, aquí en Cosas que Pasan. Bueno, hoy en Frente al Espejo vamos a hablar de uno de los procedimientos de cirugía estética que genera muchas preguntas, muchas inquietudes, especialmente entre mujeres que a pesar de hacer ejercicio, cuidar su alimentación, cuando ya tienen algunos embarazos o cuando han tenido mucho tiempo sobrepeso, hombres y mujeres, no pueden volver a ese nivel de abdomen que tenía antes, ¿no? Y es aquí donde entra la abdominoplastia. Me acompaña Lorena Aguilar, CEO de Redux Clínica. Lore, bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias, mi Katia. Buenos días con todos. Pues sí, vamos a hablar de este tema porque es la única forma de mejorar el exceso de flacidez. Sabemos que la piel puede retraerse, tiene esa facultad con la elastina, el colágeno. Cuando tenemos una piel joven, generalmente pues logra retraerse, pero hay niveles. Entonces, cuando ya hemos tenido embarazos o, como tú decías, aumentos y pérdidas de peso y hay mucha flacidez, esa piel no va a volver a su sitio. Eso es imposible. Hasta hoy en día no existe. La única forma de poder corregir eso realmente es la abdominoplastia. Y bueno, la abdominoplastia, vamos a decir que es, ¿no? Realmente es un procedimiento muy también un poco más complejo de, por ejemplo, una cirugía convencional como una lipo. Sí. Pero, ¿en qué consiste esta abdominoplastia, Lore? Sí, bueno, la abdominoplastia básicamente se hace para retirar el exceso de piel. Nosotros lo llamamos colgajo, por ejemplo, que cuando tenemos ese exceso de piel, incluso cómo nos podemos dar cuenta que esa piel no se va a retraer es porque es una piel que sobra y generalmente en la parte baja puede ya empezarnos a generar problemas como hongos o podemos empezar a tener laceraciones en la piel, inflamación en la zona, cuando hay mucho exceso de piel. Entonces, eso ya no se va a retraer. O también cuando vamos al gimnasio y no vemos realmente resultados y decimos, bueno, ¿dónde está todo el ejercicio que estoy haciendo? No se logra ver porque hay mucha flacidez. Entonces, realmente esos indicadores serían para decir, mi solución realmente a esto tiene que ser una cirugía, que en este caso sería la abdominoplastia, que es retirar ese exceso de piel y en el mismo tiempo quirúrgico podemos aprovechar y moldear la figura. Claro. Y pues de una vez... Dos en uno. Dos en uno, retirar el exceso también. ¿Qué pasa, por ejemplo, con las personas que han tenido pérdidas de peso bastante grandes? Hemos visto estos métodos de operaciones o de los LP1 que se ponen y que han tenido muchísimo sobrepeso. ¿También son personas aptas para abdominoplastia en el caso de que tengan exceso de piel? Son candidatos ideales. Sí. También depende de la pérdida de grasa que hayan tenido, porque si no ha sido mucho lo que han perdido, por supuesto que esa piel sí se va a retraer y hay tecnología que podemos utilizar y la piel le ayudamos a que se retraiga. Pero como te mencionaba, hay niveles y niveles, ¿no? Claro, entonces, claro, sí, pero los pacientes ideales son pacientes bariátricos, por ejemplo, que han perdido mucho peso. Y muy rápido también. La piel como que no alcanza también a llegar a adaptarse, ¿no? A su nuevo peso. Sí, exactamente. Si le damos más tiempo a la piel para que logre irse retrayendo, vamos a tener pues una piel en mejor calidad, ¿no? Pero usualmente no sucede, la pérdida de grasa es muy rápida y los pacientes pues prefieren bajar rápidamente de peso, les gusta ver esa pérdida que tienen de grasa y finalmente pues la opción al final del tratamiento pues definitivamente es una abdominoplastia. Bueno, hay muchas preguntas de personas que están interesadas en hacerse esta cirugía. Es una cirugía, ¿verdad, Lorena? Sí, esta cirugía se la tiene que hacer obviamente en quirófano con anestesia general y requiere pues un día de hospitalización. Entonces, dentro de las cirugías estéticas que realizamos, pues esta es una de las cirugías mayores, donde si el paciente requerimos que se quede una noche. Nosotros tenemos una clínica del día que justamente es para que el paciente pueda hospitalizarse un día y al siguiente día pues poderle dar el alta. Pero sí, necesitamos monitorear al paciente en su cirugía, postquirúrgico y ya después dar el alta. Es algo que necesita mucha supervisión entonces. Hay muchas preguntas, como te decía, que me han estado haciendo de cuando ya publiqué este tema. Una es, ¿qué pasa si ya salí de mis embarazos y estoy llena de estrías? ¿Aplica también la abdominoplastia?
Sí, la verdad es que no existe nada hoy en día que pueda corregir una estría. Existen algunos tratamientos que la mejoran, sí, el Color Peel, por ejemplo, es uno de los tratamientos que se utiliza para poder darle color a la estría. También hay algunos regeneradores que logran mejorar y hacer más pequeña la estría también, el láser, por ejemplo, pero realmente quitarla, eliminarla, hoy en día no es posible. Ahora, y también hay y hay que diferentes retirar. tipos de estrías. Hay unas que son como unas líneas y otras que son como del porte de un dedo, ¿no? Que cuando ya son los últimos días de los embarazos, la piel se rompe completamente y después te queda esa estría. Sí, exactamente. Entonces, también el tipo de color de la estría. Cuando la estría está todavía con un color medio morado, enrojecido, todavía podemos rescatar ese tejido. Pero ya cuando la piel está nacarada, blanca, ya no. Ahí ya nosotros tenemos que retirar esa piel porque esa piel definitivamente es muy difícil, por no decir imposible, que se vaya a regenerar. Entonces, la abdominoplastia es una excelente opción porque generalmente debajo del ombligo es donde más estrías se generan y ya retirando obviamente ese colgajo, ese exceso de piel, mucha cantidad, esa parte de las estrías se va a retirar y se va a quitar. Ok, hay un exceso de piel, hay también una pérdida también importante en algunos casos, ¿verdad? Algunos casos cuando las mujeres, por ejemplo, salen de los embarazos, les queda, por más que se cuidan, hacen ejercicios, están a dieta, ya no vuelve a ser como antes en muchos casos, no en todos. Entonces aquí donde aplicaría una buena abdominoplastia. Claro, es una paciente ideal, porque a veces el paciente dice, bueno, estoy con sobrepeso, quiero hacerme la abdominoplastia, no es candidata. Más bien es candidata una paciente que ya está haciendo ejercicio, que ha perdido gran parte de su grasa corporal y lo que tiene es esa flacidez. Entonces ya es una paciente que dice, bueno, no estoy viendo los resultados que quiero, entonces ahí es candidata ideal. Ok, los hombres también se hacen abdominoplastia, lo he escuchado a muchas mujeres, pero no sé si en los hombres también se da. Sí se da en menor porcentaje. El 85% son mujeres que se hacen abdominoplastia. Esta es una estadística mundial. Y apenas el resto son hombres. Pero sí hay un rango que, por supuesto, los hombres también usan GLP-1, los hombres también tienen estas subidas y bajadas de peso. ¿Por qué se dan más en las mujeres? ¿Es porque el tema de los embarazos, que quedan más secuelas, o a lo mejor el hombre tiene la piel que se acopla y se va regenerando mejor? No sé. Los embarazos. Los embarazos. Definitivamente, sí. La paciente que llega a la clínica es justamente refiriendo eso. Quiero volver a tener el cuerpo que tenía antes de embarazarme, antes de ser mamá. Es muy común esto y sí, definitivamente tiene un impacto negativo en la paciente porque se ve con estrías, se ve una piel distendida, no logra ver todo el trabajo que realiza, por ejemplo, en gimnasio y realmente ha perdido la forma. Entonces, lo que nosotros hacemos en este tipo de cirugías pues es devolverle la forma que tenía antes o incluso hasta mejor de lo que ella estaba. Lore, estamos hablando de cuántos embarazos pudo haber tenido una mujer para necesitar una abdominoplastia. A lo mejor en el primer embarazo ya su piel se estiró hartísimo y ya la necesita, o a lo mejor en el cuarto embarazo recién es cuando ya la necesita. ¿Cómo has visto tú, según tu experiencia? Sí, depende. Hay mujeres que con un solo embarazo su piel pues ha sufrido muchísimo, tal vez la paciente no tuvo los cuidados necesarios y la piel se distendió demasiado y ya necesita una abdominoplastia. Hay en otras mujeres donde con un primer embarazo la piel se ha recuperado bastante bien, pero ya no es lo mismo en un segundo y tercero, porque claro, la piel mientras más impacto tiene, más sufre, peores resultados vamos a tener. Y una mujer que está en el periodo de, digamos, ya tuvo su primer hijo, pero tiene planeado tener más hijos, ¿tiene que esperar a sus últimos hijos para hacerse esta cirugía? Realmente debería. O sea, esa es nuestra recomendación, porque esa piel se va a volver a estirar. Ahora, si la paciente... ¿Y qué pasa con esa herida que si se vuelve a estirar? No hay problema. No pasa nada. O sea, si la paciente se ha operado y se ha hecho la abdominoplastia y no tenía un segundo o tercer hijo planificado, y se queda embarazada, no va a haber ningún problema, va a tener a su hijo con toda la normalidad, realmente no va a repercutir de manera negativa en su embarazo. Pero realmente si la paciente tiene planificado seguir siendo mamá, tener otros hijos adicionales, pues es preferible que tenga el hijo que desea tener y que sea una sola cirugía en su vida, porque generalmente este tipo de cirugías pues se planifican para que sea una sola. Claro, ¿no? una sola, es que es una sola y te quedas Hay algo largo, ¿no? que dice Lore constantemente, el tema del cuidado.
siempre se malentiende que una cirugía ya es como magia, ¿no? Te haces la cirugía y al siguiente día ya estás perfecto. En cuanto a cuidado, alimentación, también existe el asesoramiento que ustedes en este caso brindan para que pueda hacerlo más pronto la recuperación y también se vean en este caso resultados en la cirugía. Sí, exactamente. La alimentación tiene que ser pues una buena alimentación para ayudar a que la piel se regenere rápido. Por ejemplo, pacientes fumadores no deberían fumar incluso antes de la cirugía para poder ir mejorando esa calidad de piel. De hecho, hay que tener más cuidado con este tipo de pacientes. Lo que tú mencionas es real. La cirugía no es una cirugía de magia. Realmente requiere mucho compromiso del paciente y también de nosotros como el equipo y la clínica que somos, ¿no? Entonces, si es un 50-50 y los hábitos del paciente, pues tienen una importancia en el resultado de la cirugía. Lore, antes alguien para hacerse una cirugía, ¿no? En este caso una abdominoplastia, primero es, bueno, ¿cuánto dura la cirugía? Muchas de las cosas que preguntan, ¿qué exámenes tienen que hacerse para saber si están bien para entrar a un quirófano? Sí, los exámenes importantísimos, el paciente tiene que ser un paciente sano para la cirugía, entonces realizamos un hemograma completo, tiempos de coagulación, electrocardiograma con valoración cardiológica, eco abdominal también cuando vamos a trabajar en esta zona. Son los básicos que necesitamos para poder realizar la cirugía. Ahora, siempre va a haber una consulta con el especialista y algo importante que muchos pacientes pues no saben es que el jefe, el que realmente lidera la cirugía, en este caso es el anestesiólogo. Claro. Él tiene que revisar los exámenes, tiene que tener una consulta con la paciente y va a determinar pues si está apta o no para la cirugía por el riesgo quirúrgico, que obviamente hay que bajarlo al mínimo. ¿Quiénes no podrían estar aptas? Personas que tengan, por ejemplo, anemia, se me ocurre, ¿no? Porque está muy anémica, muy débil, obviamente no entra el cuadro. Personas que tengan presión alta, por ejemplo. Tienen que ser personas que estén controladas. Aquí, evidentemente, sí tenemos que ver si es que el paciente pues está controlado, está tomando su medicación. También se toman signos vitales antes de que el paciente entre a cirugía, vemos que realmente lo pueda realizar. Y si hay algunos factores que sí hay que chequear en el paciente porque puede postergarse su cirugía. Claro. No quiere decir que sea un paciente que ya no se va a operar nunca, no, pero podemos poner al paciente en óptimas condiciones para que se opere. O sea, tal vez no sea claro, en ese momento, día, pero podemos hacer la cirugía a futuro. A esperar de pronto que nivele algún cuadro que no está óptimo, porque bueno, ¿y cuántas horas dura esta cirugía? Bueno, la cirugía esta es una de las más largas y bueno, depende también de lo que se vaya a necesitar hacer en el paciente, pero puede durar 6-8 horas una de este tipo de cirugías. Bastante Entonces, largo. Por eso es que generalmente no se combinan con otro tipo de cirugías, como por ejemplo implantes mamarios o no sé, un lifting. Entonces, es preferible cuando el paciente quiera hacerse cambios extremos, pues hacerlos en 2 o 3 cirugías, porque realmente esta cirugía es un poco larga, es compleja y estamos hablando de una cirugía donde el paciente también en el post se tiene que recuperar ese cuerpo, ha sufrido una lesión, son heridas que se generan, entonces el cuidado tiene que posterior, ¿cuánto tiempo aproximadamente le toma a una persona que se pueda reintegrar a su trabajo? No al ejercicio, no, el ejercicio toma mucho más tiempo. Sí, claro que sí. Bueno, de 3 a 4 semanas es la recuperación de un paciente de una abdominoplastia, que también es una de las que requiere más tiempo. Sí. Y pues del ejercicio a los 3 meses puede empezar, pero sí, definitivamente al inicio es cuidados extremos con este paciente porque hay que recordar que la abdominoplastia tiene una cicatriz que es bastante grande y necesitamos que esa cicatriz cierre correctamente, entonces ahí entra mucho la parte del paciente, todos sus cuidados, cómo se sienta, cómo camina, para que obviamente tengamos un lindo resultado a futuro. Ahora, esta cirugía, también llamada en Estados Unidos, creo que se llama Tony Talk, creo, la vi por primera vez hace décadas atrás, en estos programas que se hacían hace muchos años, cuando aún no llegaba aquí, ¿no? Pero de esa cirugía hace tantos años a ahora, yo me imagino que hay tecnología nueva, Lore, hay tecnologías, hay cosas que han ido avanzando a lo que nosotros vimos hace muchos años. ¿Qué hay ahora? Porque hay componentes nuevos que entran acá. Por supuesto. Ya la cirugía tradicional, pues ya no se hace prácticamente. Casi siempre estamos utilizando
tecnología. En este caso, a mí me gusta mucho una marca que es de Temtrek, que es de Retraction, que es una tecnología donde nosotros logramos retraer la piel. Y justamente hay niveles de flacidez y en algunos casos se podría evitar esta cicatriz. Entonces, eso es fantástico. También los resultados son muy buenos. Antes también era casi 100% seguro de que iba a quedar alguna área con fibrosis. Hoy en día se puede evitar muchísimo la fibrosis utilizando tecnología. Entonces, increíble ya realmente... ¿Cómo esto va evolucionando, Lore? ¿Cómo Sí. va? Y también me imagino la cicatrización es mucho mejor. Claro, la recuperación del paciente es recuperación. mucho más rápida, hay menos inflamación, hay menos moretones y esto pues también mejora muchísimo pues en los resultados del paciente. Y también mucha más precisión en la cirugía. Entonces los resultados también podemos comparar lo que nosotros lográbamos antes versus lo que hoy en día se logra con tecnología. Hay un cambio abismal. Yo lo que puedo decir de lo que sé de la abdominoplastia es que puede cambiar la vida de una mujer. Puede ser un antes y un después de cómo se siente ella, de cómo ha sufrido ese cambio, esa transición en su cuerpo por los embarazos o porque ha subido de peso, un sinnúmero de cosas, cómo la abdominoplastia la puede regresar o incluso hasta dejarla mucho mejor, con una figura, sí. Y también como eso también sube la autoestima, le ayuda a sentirse sí. mejor también, Lore. Pero hay mucha confusión entre que si se pueda lograr eso con una lipo o que necesita la persona una abdominoplastia. Son cosas diferentes, ¿verdad? Porque con una lipo vas a moldear un cuerpo, pero si tiene un exceso de piel o estrías, esa parte no va a mejorar. No, realmente la liposucción es la primera cirugía que más se hace y después pues la abdominoplastia. Entonces quiere decir que generalmente tenemos más problemas de grasa localizada más que del exceso de flacidez. Pero si no tenemos flacidez y hay grasita localizada, lo que quiero mejorar es mi figura, los laterales, tener un abdomen más plano, mejorar la parte del derrière, ahí sería ideal una lipoescultura. Pero si quiero eso, pero y aparte tengo el nivel de flacidez donde ya tengo que quitar esa piel, pues ahí estamos hablando de una abdominoplastia. Entonces sí son cosas diferentes. Es importante evaluar al paciente. Si el paciente se ve al espejo y dice, no sé realmente qué necesito, qué procedimiento es el mejor para mí, la asesoría es fundamental y nosotros pues las hacemos completamente gratis. Evaluamos al paciente, le indicamos todo lo que podría hacerse para pues tener esta mejora y si es que es necesario o no trabajar con tecnología, porque también sí existen casos donde podemos evitar el tema de tecnología. Y yo en lo particular digo, hay que usarla. Si la tenemos a la mano y vamos a mejorar los resultados y toda la experiencia postquirúrgica, ¿por qué no hacerlo? Porque muchas veces, pues después de una cirugía el paciente dice, no, ¿por qué me hice esto? Qué horrible, qué dolor. Y claro, es el post que realmente... Pero después de un mes ya no dice eso. No, eso le dura unos días. Unos días por el dolor. Unos días por el dolor. Pero si podemos mejorar esos días claro. y evitarnos de eso y que el paciente desde el primer momento esté feliz, claro. Pues ¿por qué no hacerlo? Entonces me parece espectacular. Y tomando en consideración lo que tú dices, que mejora la autoestima del paciente, nosotros vemos que mejora el humor del paciente. Todo, claro. Muchas veces la paciente llega enojada, frustrada y con... así, o sea, mal. Sí. Como hablamos de las vibraciones sí. bajas. Pero un paciente que se hace el procedimiento, luego ya le ves feliz, emocionado, entusiasta con la vida. Entonces realmente tiene un impacto muy importante en la vida del paciente. La abdominoplastia, eso se ve muchísimo, porque realmente es un paciente que está ocultando su cuerpo, que no está feliz, que la ropa no le queda. Entonces cuando de repente va y se pone cualquier cosa encima y le queda lindo, feliz. Feliz, así es, feliz. Y feliz a su esposo también lo hace, así que ya saben a los esposos que apuesten por esta cirugía para que estén de buen humor, esposas, para que estén de buen humor. Claro. ¿Qué ha pasado? Yo tengo que decirle, han pasado 1, 2, 3, 4 embarazos y obviamente ya la piel, el cuerpo no les queda igual y quieren ir a la playa y se sienten mal consigo mismos. Entonces el hombre no pasa por eso, no transita por eso, la mujer sí. Solo hay que dar apoyo, solo hace gordo, pero eso se baja rápido. Hay que dar apoyo, en esta cirugía, porque si es una cirugía también de pareja, digo yo, porque la persona tiene que estar ahí apoyando, ¿no? Entonces ya sabemos que exámenes previos, una consulta que es totalmente gratuita para ver si es candidato o no,
y de ahí viene la recuperación. Y una muy buena salud, Exactamente. sobre todo. Ella estaba hablando mucho que el hacer ejercicio es fundamental previo y después de hacer la cirugía, ¿no? Así es. Yo soy Team Gym, definitivamente hay que Sí, sí. hacerlo, pero hay cosas que el gimnasio no soluciona. Así es. Entonces ahí es cuando entra la cirugía plástica. Entonces Exactamente. realmente el paciente que va al gimnasio y quiere seguir mejorando, pues es un paciente que es ideal. Entonces sí, definitivamente es un conjunto de varias cosas y sí, el esposo tiene que apoyar en Tiene este que tipo apoyar, de por favor, decisiones. así es, así Claro, es. porque va a tener una paciente que la tiene que cuidar, que no puede estar alzando objetos pesados, que no va a poder estar cargando a los niños, y es un apoyo y es una cirugía que se tiene que tomar en conjunto la decisión. Conjunto, así es. Aparte de que en la cirugía tiene que haber un acompañante. Así La paciente es. no puede ir sola a operarse. Claro. Entonces, todas estas cosas, pues, hay que tomarlas en cuenta. Es una cirugía que, como digo yo, bueno, es una cirugía grande también, Sí. importante también porque a la persona que se la va a someter le va a hacer un cambio muy drástico y muy importante. Así que, bueno, recomendadísima Lorena. ¿Dónde las personas pueden sacar cita? ¿Dónde pueden buscar mayor información? Sí, claro que sí. Las consultas gratis pueden separarlas al 098-3859-611. También les invito pues a seguirnos en redes sociales, en reduxclinica.es, que es nuestra página nacional, y van a encontrarse con otras Redux, Avalon, Redux, Cuenca, Redux, Quito, que son las diferentes sucursales que tenemos. Pero también recordemos que hay 2 centros quirúrgicos que nosotros utilizamos, que está el uno en Quito y el otro está en Guayaquil. Esto lo haces Son en la Kennedy, propios. estas cirugías aquí en la Kennedy, Sí, ¿verdad? en Kennedy Norte Claro. las hacemos, son propios y eso nos permite pues tener todo el control de la cirugía para que el paciente tenga una cirugía segura. Lore, Entonces, tengo eso una es última importante. pregunta de una amiga que está en el gimnasio y me dice, estoy escuchando una entrevista, hay también mini abdominoplastia, es decir, solamente tengo un poquito de piel colgada, no tengo tanta, no le Sí. entiendo lo que dice. Exactamente. Sí. Sí, hay una dermolipectomía, se llama, Ajá. que justamente es la que abarca del ombligo hacia abajo, Ok. que hay algunos pacientes que no tienen el problema de la flacidez en todo el abdomen o todo el estómago, sino que simplemente es del ombligo hacia abajo y ahí se puede hacer una mini dermolipectomía y va fabuloso. Entonces, en la misma cicatriz que generalmente queda por una cesárea, ahí se puede realizar una Muy bien. pequeña cirugía que en este caso no quedaría una cicatriz tan grande y podemos hacer una liposucción en el resto donde necesite. Ya saben, pueden ir Se puede. entonces a Redux de la Kennedy, es donde pueden atenderlas también, Así en es. cualquier sucursal, ¿no? Pero las Sí, operaciones sí. las hacen allá en la Kennedy. Exactamente. Lore, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy a hablar de este tema que a mí realmente me encanta. Tú sabes que ya aquí este entorno, la mayoría de mujeres han sido mamitas y tienen este tema de cómo regreso a mi figura, cómo mira la barriga, cómo me quedó, a lo mejor me quedó muy Sí. extendida, hago ejercicios o es poco. También viene la mini abdominoplastia, que también es candidata, ¿verdad? Así es, así que todas las que pensaban que ya no hay solución, pues sí existe solución, así que los esperamos y bueno, muchísimas gracias por este espacio para poder hablar de estos temas tan importantes a las mujeres. Lorena Aguilar nos acompañó, CEO de Redux Clínica. Nos vamos a un corte comercial.